El colectivo de enfermeras ha dado ejemplo de respuesta a esta emergencia social y sanitaria, con presencia en los centros hospitalarios, también en la atención primaria, pero además como rastreadores y en la campaña de vacunación. Vamos a saludar a Leopoldo Cejas, que es secretario general de SATSE, del Sindicato de Enfermería. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, estamos hablando quizás de un balance de 2 años, Leopoldo, que ha sido además un año en el que se empezó a gestionar esta pandemia, donde estábamos diciendo, Leopoldo, que era un año especial para el colectivo de enfermeras y de matronas, porque celebraban ese año internacional y sin embargo les pilló esta pandemia de por medio, ¿no? Efectivamente, el año 2020 estaba destinado al año internacional de la enfermería y la matrona, y de alguna manera, bueno, se había previsto una serie de actos. Bueno, Leopoldo, creo que tenemos un problema con el micro, te lo cambiamos ahora sobre la marcha. Estamos haciendo, como digo, balance de este estado de alarma cuando se cumplen 2 años de esa proclamación, de ese confinamiento. Estamos hablando de ese año especial 2020, declarado el año para las enfermeras, las matronas, y se vieron quizás en un año que no era para celebraciones, sino incluso un año y lo que estamos viviendo hasta hoy en día, que ha sido de mucho trabajo, ¿no? Fue precisamente cambiar esa idea inicial de un año conmemorativo, por todo lo contrario, fue un año de un enorme trabajo, de una situación que nadie se esperaba. De alguna manera, pues el virus entró en nuestras vidas y lo cambió absolutamente todo, desde la parte de ámbito social a la parte profesional, y en estos 2 años que llevamos, pues la enfermería, pues efectivamente, como comentábamos, ha actuado de una forma, vamos, en primera línea, de una forma directa, muy profesional, muy comprometida, y yo creo que dando lo mejor de sí en cada uno de los momentos. Y además lo hicieron en esos primeros momentos totalmente desprotegidos, no había medios para proteger a los sanitarios. La verdad que fueron momentos muy duros. Cuando los primeros 3-4 meses de pandemia, el índice de contagios entre los profesionales era altísimo. Casi 50.000 profesionales se contagiaron. Y nosotros aquí en Canarias tuvimos un porcentaje altísimo, casi un 20%. Luego fue disminuyendo, pero eran momentos donde los equipos de protección eran escasos, donde había dificultades primero para saber a qué se estaban enfrentando y segundo para poderse proteger de una forma real. La falta de EPI, de equipos de protección individual era manifiesta, había falta de mascarillas del tipo FP2, teníamos mascarillas quirúrgicas, es decir, era un aprendizaje relativamente día a día, ir conociendo más datos, y esos fueron momentos tremendamente complicados. Bueno, recibieron aplausos de toda la población que se asomaban a sus balcones, a sus ventanas todas las tardes a una determinada hora, Leopoldo, pero ¿cómo han cambiado las cosas 2 años después, cuando ahora se están viendo quizás criticados por la población, porque quizás la saturación de los centros sanitarios propicia que ellos sientan malestar, pero sin embargo ustedes no tienen la culpa, ¿no? Ha sido, es verdad que en aquellos momentos de confinamiento, momentos de aplauso, como profesionales evidentemente agradecíamos que la sociedad tuviera en cuenta el trabajo que estaban realizando las enfermeras en ese momento, cómo estaban actuando. Ha pasado este tiempo y es verdad que cuando se dice que la memoria es un poco efímera, ¿no? Y entonces hemos pasado de una situación de agradecimiento a una situación desgraciadamente, de agresiones en el sector sanitario. El año 2021 ha sido un año, en ese aspecto, malo. Hemos tenido aquí en Canarias prácticamente casi 300 agresiones, son muchas agresiones las que hemos tenido, y dentro de los diferentes colectivos, pues las enfermeras nos hemos llevado casi 100 casos de agresiones. Lamentablemente, bueno, pues son datos que ya nos encantaría que descendieran año a año, pero todo lo contrario. Es verdad que las agresiones físicas disminuyen, pero aumentan las verbales. Y las verbales suelen ser no denunciables. Entonces nos encontramos la sorpresa de que prácticamente de 300 agresiones, apenas 34 van a la Fiscalía, porque los compañeros opinan que se pierde el tiempo, que no vale la pena, y dejan de denunciarlas, cuando creemos que es todo lo contrario, puesto que si no se denuncia es como si no existiera. Hablamos de profesionales que han tenido que atender en los centros hospitalarios, en los centros de atención primaria, han estado de rastreadores, también en las campañas de vacunación. Lo hemos visto en todas partes a los enfermeros y enfermeras. Pero hemos demostrado como profesión que estamos perfectamente capacitados para estar en primera línea, para hacer actividades asistenciales, de organización, para de alguna manera demostrar
que el tiempo de trabajo no es solamente una parte asistencial. Ha habido momentos en que la presión ha sido muy intensa en atención especializada, es decir, en la parte hospitalaria, y en otros momentos en atención primaria. Y con todo eso, además, hacemos efectivamente rastreo, vacunaciones, seguimiento, domicilio, es decir, toda una labor desde el punto de vista de enfermería muy activa. ¿Y emocionalmente cómo están a día de hoy, Leopoldo? Son 2 años de sobrecarga de trabajo por estas circunstancias tan excepcionales que hemos vivido con esta pandemia. Me habla usted también de determinadas agresiones que se han producido, a lo mejor profesionales que no han podido completar su periodo de vacaciones. ¿Cómo están a día de hoy? Bueno, tenemos 2 situaciones. Por un lado, el cansancio físico, el cansancio emocional y las dificultades que se están teniendo están evidentemente haciendo mella. Ya no es como al comienzo o en el primer año, que bueno, que había una serie de alteraciones de origen físico, alteraciones del sueño, digestivo. Hemos pasado a unas situaciones más complicadas. Hemos pasado a situaciones donde hay compañeros que sí están pensando en las últimas encuestas que se han pasado en dejar la profesión. Algunos se cuestionan si en este momento volverían a estudiar lo mismo. Ha habido grandes lagunas desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar y laboral, y eso ha generado pues mayores situaciones de estrés. Y en este momento tenemos que, como administración, tiene que reconvertir la situación y cuidar al que cuida. Y en este caso, pues tiene que cuidar a sus profesionales, porque no nos podemos permitir como sociedad perder este número tan alto de compañeros que se plantean cuando menos abandonar la profesión. Bueno, pues 2 años después de la declaración de ese estado de alarma es cuestión de replantearse la situación, ver en qué situación se encuentra el sector sanitario y sobre todo el personal, los recursos humanos, como en este caso han sido los médicos y los enfermeros, figuras claves durante esta pandemia. Leopoldo Cejas, gracias como siempre por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.